Vivian González fue una de las figuras más queridas de Caso Cerrado, pero un día desapareció sin explicación. ¿Qué pasó realmente? ¿Por qué una profesional tan admirada fue apartada del programa? Hoy te contamos la historia de su salida, una decisión rodeada de misterio, tensiones y silencios que dejaron una huella imborrable. Esta es la verdad que nadie quiso revelar. Hasta ahora, la doctora Vivian González había alcanzado un prestigio notable en su carrera como psicóloga clínica antes de ingresar a Caso Cerrado, el icónico programa liderado por la doctora Ana María Polo. Desde el momento en que comenzó a participar, quedó claro que su rol iba más allá de simplemente complementar las decisiones del tribunal televisivo. Su capacidad para abordar problemas complejos con empatía, profesionalismo y claridad hizo que se ganara rápidamente un lugar especial en el corazón de los televidentes. En el programa, Vivian se convirtió en una figura clave, proporcionando análisis psicológicos profundos que ayudaban a contextualizar los casos. Era una presencia calmada pero firme, capaz de conectar con los participantes y exponer las raíces emocionales de sus conflictos. Gracias a su experiencia y habilidad, logró traducir los conceptos más complejos de la psicología en términos que la audiencia podía entender. Esto la hacía no solo una experta confiable, sino también una guía para las miles de personas que buscaban respuestas a través de las historias presentadas en el show. Desde el primer día, la química entre la doctora Polo y Vivian parecía genuina. Ambas compartían el deseo de usar el programa como una plataforma educativa y de entretenimiento, donde se pudieran abordar problemas reales de la sociedad. Sin embargo, detrás de esa conexión profesional existía una dinámica de poder que a menudo ponía a prueba su relación. La doctora Polo, como figura central y creadora del programa, mantenía un control absoluto sobre cada detalle de la producción. Este liderazgo, aunque eficaz, no siempre dejaba espacio para que otros miembros del equipo, incluidos los expertos, tuvieran voz en las decisiones creativas. Vivian, por otro lado, era conocida por su ética profesional y su compromiso con la verdad. Esto significaba que no tenía miedo de expresar su opinión cuando sentía que un caso estaba siendo abordado de manera incorrecta o superficial. Aunque sus intervenciones eran siempre respetuosas, había momentos en los que su postura parecía desafiar la autoridad de la doctora Polo. Estos episodios, aunque pocos y aparentemente insignificantes, comenzaron a sembrar una semilla de incomodidad que con el tiempo crecería hasta convertirse en una brecha insalvable. Conforme pasaron los años, la relación entre Vivian y Polo fluctuó entre la camaradería y la tensión silenciosa. En algunos episodios se podía notar una conexión genuina, especialmente cuando ambas coincidían en sus puntos de vista sobre un caso. Sin embargo, en otros momentos, los desacuerdos parecían emerger, aunque nunca de manera explícita frente a las cámaras. Para el público, Vivian seguía siendo una figura confiable y carismática, mientras que la doctora Polo mantenía su imagen de autoridad imponente. Fuera de cámaras, el ambiente laboral comenzaba a cambiar. La producción del programa se volvía cada vez más exigente y los niveles de estrés entre el equipo eran palpables. Aunque Caso Cerrado seguía siendo un éxito en términos de audiencia, había presiones constantes por mantener el interés del público y superar los índices de rating. Estas tensiones se traducían en un entorno donde la comunicación abierta era cada vez más difícil y donde las decisiones unilaterales de la doctora Polo a veces generaban resentimientos entre el equipo. Vivian, fiel a su carácter, intentaba mantenerse al margen de los conflictos internos. Su prioridad siempre fueron los casos y las personas que llegaban al programa buscando ayuda. Sin embargo, no podía ignorar las señales de que algo estaba cambiando. Durante las reuniones de producción, sus sugerencias eran a menudo desestimadas y notó que sus interacciones con la doctora Polo se volvían más formales y menos amistosas. A pesar de estos desafíos, Vivian continuó desempeñando su rol con profesionalismo. Para ella, cada episodio era una oportunidad para impactar positivamente la vida de alguien. Sabía que muchos de los casos presentados eran una mezcla de realidad y dramatización,
Pero eso no disminuía la importancia de los mensajes que intentaba transmitir a través de sus intervenciones. Sin embargo, el inicio de una nueva temporada en 2016 trajo consigo un cambio inesperado. Vivian notó que la atmósfera en el equipo era diferente. Las reuniones eran más breves y menos inclusivas, y algunos miembros del equipo comenzaban a actuar de manera distante. Aunque intentó no darle demasiada importancia, su intuición le decía que algo estaba por suceder. El día en que comenzaron las grabaciones de la nueva temporada, Vivian esperaba con entusiasmo recibir el cronograma de su participación. Sin embargo, la llamada nunca llegó. Confundida, intentó comunicarse con la producción para confirmar los detalles, pero las respuestas que recibió fueron vagas y poco claras. Le dijeron que estaban reorganizando el formato y que su participación aún no estaba definida. Lo que inicialmente parecía un malentendido, pronto se convirtió en una realidad difícil de aceptar. Días después, Vivian recibió una notificación oficial informándole que no sería requerida para esa temporada. No se le dio ninguna explicación detallada, solo un agradecimiento por sus años de contribución al programa. La noticia fue un golpe devastador, no solo para su carrera, sino también para su autoestima. A pesar de la confusión y el dolor, Vivian decidió mantener la cabeza en alto. Sabía que su salida no reflejaba su valor como profesional, pero no podía evitar preguntarse qué había llevado a esta decisión. Mientras intentaba procesar lo ocurrido, no imaginaba que su ausencia generaría una controversia que pondría en entredicho la transparencia de Caso Cerrado y marcaría el inicio de una nueva etapa en su vida. El año 2016 marcó un punto de inflexión en la trayectoria profesional de la doctora Vivian González dentro de Caso Cerrado. Había trabajado durante años en el programa, enfrentándose a los casos más desafiantes, desde conflictos familiares hasta problemas psicológicos y sociales de gran complejidad. Sin embargo, todo cambió cuando las grabaciones de la nueva temporada comenzaron y su presencia dejó de ser requerida. Durante semanas, Vivian esperó la llamada de la producción, como ocurría cada temporada. Sabía que los tiempos de grabación y las dinámicas de trabajo a menudo podían ser caóticas, pero nunca había experimentado un silencio tan prolongado. En un inicio, pensó que quizás se trataba de un error administrativo o un retraso en la organización, pero conforme pasaban los días, la incertidumbre comenzó a pesar sobre ella. Al no recibir noticias concretas, decidió tomar la iniciativa y comunicarse directamente con la producción. Las respuestas que obtuvo fueron evasivas. «Estamos ajustando algunos elementos del programa», fue la frase más repetida por el equipo. Aunque las palabras eran amables, Vivian notó un tono extraño, una frialdad que antes no estaba allí. Su intuición le decía que algo estaba ocurriendo, pero no podía identificar con claridad qué era. Al mismo tiempo, los rumores en el equipo comenzaron a extenderse. Algunos miembros de la producción murmuraban que había cambios significativos en marcha y que una reestructuración del formato era inminente. Otros especulaban sobre posibles conflictos internos entre la doctora Polo y algunos de los expertos, incluido el doctor Misael González, quien siempre había sido un firme defensor de Vivian. Mientras tanto, Vivian empezó a reflexionar sobre los últimos meses de trabajo. Recordó cómo, en ciertas reuniones, sus ideas habían sido descartadas sin mayor discusión. También recordó momentos en los que su relación con la doctora Polo parecía más distante. Aunque nunca hubo una confrontación directa, había una tensión latente, como si las diferencias entre ambas finalmente hubieran alcanzado un punto crítico. La doctora Polo siempre había sido una figura fuerte y decidida, pero también conocida por su carácter autoritario. Su visión del programa era innegociable y cualquier sugerencia que desafiara su perspectiva era vista como una amenaza. En este contexto, Vivian, con su personalidad profesional y su insistencia en mantener altos estándares éticos, comenzó a destacar como una voz que, aunque respetuosa, podía percibirse como incómoda para algunos. Finalmente, llegó la noticia que Vivian temía.
no sería parte de la nueva temporada. La comunicación fue breve y formal, limitándose a un agradecimiento por su contribución y una explicación genérica sobre cambios en la estructura del programa. No hubo detalles, ni una reunión para discutir los motivos. Vivian se sintió relegada, como si todos los años de esfuerzo y dedicación hubieran sido olvidados de un plumazo. Para ella, lo más doloroso no fue la decisión en sí, sino la falta de transparencia. Durante años había considerado a la doctora Polo no solo una colega, sino una amiga. Compartieron momentos personales fuera del set, y aunque las diferencias laborales existían, nunca imaginó que podrían llevar a un distanciamiento tan abrupto. La ausencia de una conversación honesta sobre su salida dejó una herida abierta, que con el tiempo se convertiría en una fuente de reflexión y aprendizaje. Mientras Vivian intentaba procesar lo ocurrido, las especulaciones sobre su salida comenzaron a circular entre los seguidores del programa. Las redes sociales se llenaron de preguntas. ¿Por qué no estaba Vivian en la nueva temporada? ¿Había ocurrido algo detrás de cámaras? El silencio de la producción y de la propia doctora Polo solo alimentó las teorías. Algunos pensaban que se trataba de una decisión estratégica para renovar el formato del programa, mientras que otros sospechaban que había conflictos internos que nunca serían revelados. Por su parte, Vivian decidió guardar silencio. Sabía que cualquier declaración pública podría ser malinterpretada o utilizada en su contra. Aunque sentía la necesidad de defender su reputación y aclarar los motivos de su ausencia, también entendía que debía priorizar su integridad y profesionalismo. En privado, la situación era diferente. Amigos cercanos y colegas del ámbito de la psicología le expresaron su apoyo, y muchos coincidieron en que su salida no tenía sentido desde un punto de vista profesional. El impacto emocional fue significativo, pero Vivian estaba determinada a no dejar que esta experiencia definiera su carrera. En lugar de aferrarse al pasado, comenzó a explorar nuevas oportunidades y a reflexionar sobre cómo podía reinventarse fuera del mundo de la televisión. Mientras tanto, Caso Cerrado continuó con su nueva temporada, pero no sin problemas. La ausencia de Vivian fue notoria para muchos seguidores, quienes comenzaron a expresar su descontento en foros y redes sociales. Algunos incluso criticaron a la doctora Polo por no dar explicaciones sobre los cambios en el equipo, lo que generó una pequeña crisis de confianza en el programa. Aunque el show logró mantener su popularidad, quedó claro que la salida de Vivian había dejado una huella difícil de borrar. Este episodio marcó el inicio de un nuevo capítulo en la vida de Vivian, quien poco a poco comenzó a reconstruirse y a buscar formas de seguir impactando positivamente en la vida de las personas, esta vez desde otros espacios. Pero la pregunta sobre los verdaderos motivos de su salida permaneció como un eco que seguiría resonando en el tiempo. La ausencia de la doctora Vivian González en la nueva temporada de Caso Cerrado no pasó desapercibida para su colega, el doctor Misael González, quien había trabajado junto a ella durante años en el programa. Misael, médico y experto frecuente del show, no solo admiraba el profesionalismo de Vivian, sino que también mantenía una amistad cercana con ella, fuera del set. Al notar que Vivian no estaba incluida en los planes de grabación, comenzó a hacer preguntas, primero entre los miembros del equipo y luego directamente a la doctora Ana María Polo. El primer enfrentamiento ocurrió en una reunión de producción. Durante la discusión, Misael expresó su preocupación y preguntó abiertamente por qué Vivian no formaba parte de la temporada. Ella es una de las mejores en su área. ¿Cómo puede el programa justificar su ausencia?, dijo, según relatan algunos testigos. La doctora Polo, conocida por su carácter firme y poco dada a las explicaciones detalladas, respondió de manera tajante que la decisión era definitiva y que no había lugar para debates. Según ella, se trataba de un ajuste necesario en la dinámica del programa. Para Misael, esa respuesta no fue suficiente. Sentía que la decisión de excluir a Vivian no se basaba en razones profesionales, sino en conflictos personales que la producción no estaba dispuesta a abordar públicamente. Consciente de que insistir podría poner en riesgo su propia posición, decidió enfrentarse a la doctora Polo en privado,
esperando obtener una explicación más honesta. El encuentro entre Polo y Misael fue tenso. Según declaraciones posteriores del médico, la conversación fue directa, pero decepcionante. Polo mantuvo su postura, afirmando que el programa necesitaba un cambio de rumbo y que algunos ajustes eran inevitables. Sin embargo, Misael interpretó esas palabras como una justificación vaga que ocultaba las verdaderas razones detrás de la decisión. La situación se agravó cuando Polo sugirió que Misael no debería involucrarse en asuntos que no le correspondían, una afirmación que Misael consideró injusta, ya que veía a Vivian como parte fundamental del equipo y sentía que su exclusión era un tema que afectaba a todos. El conflicto llegó a su punto más alto cuando Misael, en un acto de solidaridad hacia Vivian, hizo pública su disconformidad dentro del set. Durante una pausa en las grabaciones, expresó frente a otros miembros del equipo su desacuerdo con la forma en que se había manejado la situación. Esto no es solo una cuestión de producción, es un tema de respeto y profesionalismo, dijo. Aunque sus palabras resonaron entre algunos compañeros, también generaron incomodidad en otros, especialmente en los niveles más altos de la producción. La postura de Misael tuvo consecuencias inmediatas. Días después, recibió una llamada del equipo directivo informándole que su participación en el programa también había concluido. La explicación oficial fue que su perfil ya no encajaba con los objetivos creativos del show, una justificación que le resultó difícil de creer. Misael entendió que su salida era una represalia directa por haber cuestionado la decisión respecto a Vivian. Mientras tanto, el público comenzaba a notar los cambios en el programa. Las redes sociales se llenaron de comentarios de espectadores que preguntaban por la ausencia de Vivian y, más tarde, de Misael. Aunque la producción trató de mantener el foco en los casos presentados, la controversia no tardó en hacerse evidente. Los seguidores más fieles comenzaron a especular sobre posibles conflictos internos, y algunos incluso acusaron a la doctora Polo de ser demasiado autoritaria en la gestión del equipo. Para Vivian, la salida de Misael fue un gesto de solidaridad que no esperaba, pero que valoró profundamente. Aunque no habían tenido contacto constante desde su exclusión, el apoyo de su colega le dio fuerzas para seguir adelante. En una entrevista posterior, Vivian expresó su gratitud hacia Misael. Es un profesional increíble y una persona con un sentido de justicia admirable. Su gesto demuestra que aún hay quienes valoran la lealtad y la ética por encima de todo. Sin embargo, el costo de este acto de solidaridad fue alto para ambos. Con sus carreras televisivas abruptamente interrumpidas, tanto Vivian como Misael tuvieron que replantear su futuro. Mientras Vivian decidió enfocarse en su práctica privada y en proyectos comunitarios, Misael exploró otras oportunidades en el ámbito médico y mediático, aunque siempre con un sentimiento de decepción por cómo habían terminado las cosas en Caso Cerrado. Para el programa, la salida de dos figuras clave representó un golpe a su reputación. Aunque continuó siendo exitoso en términos de audiencia, quedó claro que algo había cambiado en su esencia. Los seguidores más críticos señalaron que la autenticidad y la diversidad de perspectivas que Vivian y Misael aportaban al show eran difíciles de reemplazar. El conflicto entre el equipo y la doctora Polo nunca fue abordado de manera pública por la producción, dejando un velo de misterio sobre los verdaderos motivos detrás de estas decisiones. Sin embargo, para Vivian y Misael, la experiencia marcó el final de una etapa y el inicio de un nuevo camino, uno que, aunque lleno de incertidumbres, les permitió reafirmar sus valores y su compromiso con sus respectivas profesiones. La salida de Vivian González dejó un vacío difícil de llenar. Sin embargo, ella decidió no quedarse en el pasado. En entrevistas posteriores, Vivian habló abiertamente sobre su experiencia en Caso Cerrado, describiendo su salida como una decisión unilateral y dolorosa. Aunque evitó atacar directamente a la doctora Polo, dejó entrever que hubo diferencias irreconciliables. Tras su salida, Vivian se dedicó a su práctica privada y a otros proyectos personales. Encontró apoyo en su comunidad y entre sus seguidores, quienes valoraron su ética y profesionalismo. A pesar del impacto emocional, utilizó esta experiencia como una oportunidad para reinventarse. Mientras tanto, Caso Cerrado continuó,
pero nunca volvió a ser igual. La partida de Vivian y Misael dejó una huella imborrable, convirtiéndose en un capítulo controvertido en la historia del programa.